Hola a todos, bienvenidos a este Deep Dive, una inmersión profunda donde vamos a explorar esa supuesta rivalidad entre dos grandes de la época de oro del cine mexicano, Jorge Negrete y Pedro Infante. Wow. ¿Eran realmente enemigos acérrimos o había algo más entre ellos? Uy. Negrete e Infante, dos figuras que hasta el día de hoy despiertan pasiones, ¿verdad? Claro. Ambos eran famosos por su imagen de charro, Sí. ese estereotipo del mexicano valiente y galante, siempre vestido con su traje de charro y sombrero, ¿no? Y claro, por supuesto, por sus increíbles voces. Exacto, y como bien dices, aún hoy en día muchos se preguntan quién era mejor. Mm. Y la verdad es que solo protagonizaron una película juntos, Dos tipos de cuidado, en 1953. ¿Podría esta falta de colaboración en la pantalla ser una prueba de su rivalidad? Bueno, Dos tipos de cuidado. Fue un éxito rotundo. Imagínate, Negrete e Infante juntos por primera vez. La mercadotecnia de la película se centró precisamente en esa novedad, en la supuesta tensión entre ellos. Ajá. Y si nos fijamos en la prensa de la época, la idea de una rivalidad feroz era la que vendían. Hablaban de competencia por popularidad e incluso de una pelea a golpes entre ellos. Una pelea a golpes. En serio, eso sí que es una rivalidad de telenovela. Pero el artículo que estamos analizando nos presenta otra perspectiva, ¿no? A través de las palabras del mismísimo director Ismael Rodríguez, Sí. quien trabajó con ambos. Así es, lo que Rodríguez revela es bastante sorprendente. Dice que Infante dudó en aceptar el papel en Dos tipos de cuidado por inseguridad. Inseguridad. Pero Infante inseguro entre Negrete. Eso sí que me deja pensando. Pues sí, según Rodríguez, Infante admiraba mucho a Negrete, lo veía como un actor mucho más experimentado y talentoso. Ajá. Temía ser eclipsado por su presencia en pantalla. César. O sea que en lugar de arrogancia, lo que había era una profunda admiración. Exacto. Y eso nos lleva a cuestionar la narrativa de la rivalidad, ¿no? Totalmente. Y hay más detalles en el artículo que apuntan a un respeto mutuo entre ellos. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, se dice que Infante siempre se dirigía a Negrete como Don Jorge. Una muestra de deferencia bastante significativa. Sí, eso denota un gran respeto por su trayectoria y por su figura como un referente en la industria. Y no olvidemos el corrido que Infante le dedicó a Negrete, titulado Jorge Negrete, o en algunas versiones, Tributo a Jorge Negrete. Claro. Un corrido para tu rival. No me cuadra. Los corridos son una parte fundamental de la cultura mexicana, ¿sabes? Son canciones que narran historias, a veces de héroes, a veces de amor, a veces de tragedia. Sí. Y sí, a veces se usaban para desafiar a un rival, pero en este caso es claramente una muestra de admiración. No se le dedica un corrido a alguien a quien se detesta. Tienes toda la razón. Entonces, si juntamos la inseguridad de Infante, el trato respetuoso y el corrido, la supuesta rivalidad empieza a tambalearse, ¿no crees? Sin duda, y aún hay más, el artículo destaca el papel de Negrete como líder sindical, luchando por los derechos de los actores. Ajá. ¿Y sabes qué? Apoyó activamente a Infante en su carrera. Negrete apoyando a Infante. Cuéntame más sobre eso. Pues parece que Negrete intervino para que Infante consiguiera mejores contratos. Órale. Y no solo eso, hasta lo recomendó para un papel en La Ametralladora, que era la secuela de la película de Negrete. Ay, Jalisco, no te rajes. Increíble. En lugar de verlo como una amenaza, Negrete impulsó la carrera de Infante. Así es, y para terminar de sorprendernos, el artículo dice que Negrete animó a Infante a trabajar con la productora Filmex, lo que le abriría muchas puertas. O sea que mientras la prensa vendía una historia de rivalidad, detrás del telón Negrete ayudaba a Infante a crecer en la industria. Esto cambia por completo la narrativa, ¿no te parece? Completamente. Si analizamos toda esta información, la supuesta rivalidad entre Negrete e Infante se desdibuja. Y nos hace preguntarnos, ¿y si todo fue una invención de la prensa para vender más periódicos? Es una pregunta muy interesante y precisamente Oh. la respuesta a esa pregunta es lo que exploraremos a fondo en la segunda parte de este Deep Dive. Uf, va a estar bueno. No se lo pierdan. Fue la rivalidad entre Negrete e Infante una simple estrategia publicitaria. La prensa de la época, sin duda, se benefició de la polémica, pero ¿y si había algo más? Podía ser que, a pesar del respeto mutuo, también existiera una competencia natural entre dos grandes figuras. Es una pregunta que nos deja pensando. Recordemos que ambos representaban el ideal del charro, un símbolo potentísimo en la cultura mexicana. Y dentro de ese mismo arquetipo, cada uno tenía su estilo, su personalidad, su público. Era inevitable que se generaran comparaciones. Claro, eran dos caras de la misma moneda, Ajá, dos interpretaciones del charro mexicano. sí. Negrete, con su porte imponente y su vocerrón, representaba al charro más tradicional, más solemne. Infante, en cambio, era más cercano al pueblo, más pícaro, con una voz que transmitía alegría y melancolía a la vez.
Exacto, y esa diferencia en sus estilos seguramente se reflejaba en sus fans. Había quienes preferían la gallardía de Negrete y quienes se identificaban con la simpatía de Infante. Y si a eso le sumamos que ambos eran extremadamente talentosos Sí. y exitosos, Ajá. la rivalidad, aunque no fuera intencional, se convertía en algo inevitable. Es cierto. Y el artículo menciona un detalle que me parece muy interesante. What? El director Ismael Rodríguez, hablando de la filmación de dos tipos de cuidado, Ajá. comenta que, a pesar de la supuesta tensión, Negrete e Infante tenían una relación cordial en el set. Incluso bromeaban y hacían travesuras juntos. Es de verdad, incluso hay una anécdota sobre un día en que Infante le gastó una broma a Negrete escondiéndole su sombrero de charro justo antes de una escena importante. Imagínate el caos. ¿Y Negrete con su carácter cómo reaccionó? Pues dicen que en lugar de enfadarse, Negrete se rió a carcajadas y al final la broma sirvió para distender el ambiente en el set. Esa anécdota nos habla de una complicidad, de un sentido del humor compartido que difícilmente se finge. Claro. Y si lo pensamos bien, no contradice la idea del respeto mutuo, ¿verdad? No, para nada. Es posible admirar a alguien y al mismo tiempo competir con él. Incluso bromear a su costa, la rivalidad y el respeto no son mutuamente excluyentes. Es cierto. Y recordemos que Infante nunca pudo tutear a Negrete, siempre se dirigió a él como don Jorge. Eso en la cultura mexicana es una muestra de respeto innegable. Sin duda, y eso nos lleva a pensar que quizás la rivalidad no era tan intensa como nos la han pintado, o al menos no era el único elemento en su relación, había respeto o admiración, y tal vez un toque de competencia sana. Y hablando de respeto y admiración, ¿te acuerdas de la historia de cuando ambos fueron invitados por el compositor Manuel Esperón a un festival musical? Ah, sí, la famosa anécdota del gallo monumental. Cuéntanos para quienes no la conocen. Pues resulta que ambos cantantes debían interpretar una canción compuesta especialmente para el festival, pero ninguno de los dos se aprendió la letra. Y en pleno escenario, frente a un público enorme, se quedaron en blanco. Qué momento tan incómodo. ¿Y cómo reaccionaron? Se culparon mutuamente. Se desató una pelea de gallos en pleno escenario. No, nada de eso. Dicen que se miraron con complicidad reconociendo su error y con mucho profesionalismo improvisaron hasta que la orquesta terminó la canción. Imagínate la tensión en ese momento. Y aún así no dejaron que la situación afectara su relación. Exacto, y eso nos dice mucho de su profesionalidad, pero también de su capacidad para superar un momento difícil juntos sin dejar que la supuesta rivalidad los separara. Es cierto, y todo esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo habría sido la historia del cine mexicano si Negrete e Infante hubieran colaborado en más proyectos? Esa es una pregunta fascinante, ¿verdad? Imagínate el potencial de una dupla así, con su talento, su carisma y su química en pantalla. Lamentablemente solo nos queda especular, pero al menos este deep dive nos ha permitido comprender mejor la complejidad de su relación, yendo más allá de la simple idea de una rivalidad. Así es, hemos visto que la historia de Negrete e Infante es una historia de talento, de respeto, de competencia y sobre todo de una pasión compartida por el cine mexicano. Y eso es algo que sin duda merece ser recordado y celebrado, y justo en ese punto retomamos el análisis en la tercera y última parte de este deep dive. No se lo pierdan. Y bueno, ya estamos aquí, en la recta final de este deep dive sobre Jorge Negrete y Pedro Infante. Uf, cómo pasa el tiempo. ¿Qué te ha parecido hasta ahora? Hemos destapado un lado bastante diferente de la historia, ¿no? Totalmente. Empezamos con la idea de una rivalidad a fuego lento, Sí. casi de telenovela, pero poco a poco hemos ido descubriendo matices, Ajá. detalles que nos pintan un cuadro mucho más complejo. Sí, y es que al final del día, tanto Negrete como Infante eran seres humanos, con sus virtudes y sus defectos. Eran artistas con una pasión compartida por el cine, Claro. la música, por México. Exacto, y creo que el legado que nos dejaron va mucho más allá de la supuesta rivalidad. Ujú. Sus películas, sus canciones siguen conmoviendo a la gente, siguen transmitiendo esa esencia del México de la época de oro. Es cierto. Aunque solo compartieron pantalla en una película, dos tipos de cuidado, ¿Sí? su impacto en el cine mexicano es innegable. Cada uno, a su manera, contribuyeron a construir la imagen del charro del mexicano, valiente, romántico, siempre dispuesto a defender lo suyo. Y lo interesante es que a pesar de compartir esa imagen del charro, cada uno le dio su propio toque, su propia personalidad. Negrete, con su porte elegante y su voz poderosa, representaba al charro más tradicional.
Infante, con su carisma y su picardía, era el charro del pueblo más cercano a la gente. Exacto, y esa dualidad, esa riqueza de matices, es lo que enriquece el cine mexicano. Negrete e Infante, juntos o por separado, representan la diversidad, la complejidad del alma mexicana. Totalmente de acuerdo. Y creo que al final lo que realmente importa es eso, el legado artístico que nos dejaron, sus películas, sus canciones, siguen vivas en el corazón de la gente, y eso al final del día es lo que define a un verdadero artista. Tienes toda la razón. Y este deep dive nos ha ayudado a comprender mejor no solo su relación personal, sino también su impacto en la cultura mexicana. Exacto. Hemos visto que la historia no siempre es blanco-negro. Claro. A veces hay que rascar un poco más, buscar los matices para encontrar la verdad. Y en este caso, la verdad es que Jorge Negrete y Pedro Infante, más allá de la supuesta rivalidad, fueron dos figuras clave en la construcción de la identidad del cine mexicano. Y su legado sigue vigente hasta el día de hoy. Así que a todos los que nos escuchan les invitamos a que exploren sus películas, escuchen sus canciones y descubran por sí mismos la magia de la época de oro del cine mexicano. Y con esa invitación, cerramos este deep dive. Esperamos que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima.